Estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Si me acompañan de pie, gloria a Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, vamos a estar contemplando los versos 46 al 49. Lucas 6, 46 al 49, está proyectado en pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Usted sabe que es mi favorita. Y dice la palabra del Señor: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que le digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Permítame orar en esta mañana. Padre, te adoro, Señor, y bendigo tu nombre, oh Santo Espíritu del Señor. Te suplicamos, oh Dios del cielo, que soples viento recio, Padre eterno, y que hables a nuestra vida. Que cimientes, Padre, tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, de modo tal que no importen los vientos, los azotes, las inundaciones de la vida, Dios del cielo, no importa la calamidad que podamos experimentar, Señor, podamos seguir siendo cimentados en ti, Dios del cielo. Que nada nos derrumbe, que nada, Señor Jesús, se interponga en tu plan glorioso para nuestras vidas, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador. En tu nombre te lo pido, oh Jesús. Amén. Amén, amén. Voy a estar reflexionando en esta mañana bajo el tema: ven, escucha y sigue a Jesús. Ven, escucha y sigue a Jesús. A mí me encantan las enseñanzas de Jesús, y yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero mientras yo estoy leyendo, yo estoy imaginándome la escena que está pasando allí. Yo me imagino al Maestro, a Jesús, sentado, porque a él le gustaba sentarse. Nosotros usamos plataformas ahora para que usted nos vea, ¿verdad? Y todo el mundo pueda vernos más fácilmente, pero a él le gustaba sentarse. Y a su alrededor las multitudes también se sentaban para escuchar sus enseñanzas. Y en medio de estas grandes enseñanzas que el evangelista Lucas recopila en su libro muy peculiarmente, se da esta escena donde Jesús usa una semejanza, ¿verdad? Una particularidad de lo que ellos sabían hacer. Recuerden que Jesús era carpintero, así que él sabía construir. Así que hace esta semejanza, pero inicia la entrada con una pregunta que es confrontativa. Y es que la palabra del Señor nos confronta, nos mueve el piso, nos estremece en ocasiones para que tú y yo podamos afirmar nuestros pasos. Y dice la primera pregunta que Jesús le hace a los que están escuchando: ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Yo no sé, ¿verdad?, si usted siente lo mismo, pero yo siento como un apretón de corazón de entrada, porque ciertamente aquella pregunta iba directamente al corazón y a las mentes y a la conciencia de aquellos que estaban escuchando su enseñanza. Y entonces Jesús, de manera ilustrativa, da ejemplos cotidianos, ¿verdad?, ejemplos prácticos donde podamos comprender, internalizar y practicar sus enseñanzas. Y entonces Jesús empieza a explicar y les dice: les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Fíjense que
de entrada, él le dice, ¿por qué me llaman Señor? Y tenemos que describir qué es Señor, qué representaba ser Señor. En el hebreo, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Señor lo describía como Adonai, ¿verdad? Este Dios, este Señor alto, ¿verdad? Del cual era digno la adoración y toda alabanza, pero estaba allá en la distancia, ¿verdad? Era el dueño del universo, aquel que había creado todas las cosas, pero que seguía allá sentado en su trono. Y ese era el Señor que se describía en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, la palabra Señor se describe como Kyrios. Y Kyrios significa dueño. Así que Jesús le está diciendo, ¿por qué ustedes me dicen Señor? Porque ustedes me están diciendo que yo soy su dueño, si ustedes no están haciendo lo que yo estoy diciendo. Y es que hay una gran diferencia entre tú escuchar y tú oír la enseñanza. Y por eso es que Jesús le dice esta ilustración. Yo te voy a enseñar, yo te voy a mostrar lo que es que una persona venga, lo que es que una persona escuche y lo que es que una persona siga. Son tres conceptos diferentes. Primero tienes que venir, luego tienes que escuchar y luego tienes que seguir. Y entonces Jesús, de manera ilustrativa, le dice, es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Esa persona que construye su casa, que echa cimiento, que hace la zapata, ¿verdad? Como nosotros le conocemos, cuando suben las aguas y las inundaciones que golpean aquella casa, no importa cómo sea el golpe o la inundación o los vientos o la tempestad, esa casa va a quedar intacta porque está bien construida. Esto significa que la enseñanza que escuchó, sí, porque ahí había una gran multitud, miles de personas se agolpaban a su alrededor de Jesús para oír o escuchar. Aquellos que escuchaban la palabra del Señor eran aquellos que consideraban a este Jesús como su maestro, como su guía, como su orientador, aquel que estimulaba el deseo de seguir aprendiendo. Estos escuchaban sus enseñanzas, pero también había aquellos que solamente oían sus enseñanzas. Estaban allí de pasos. Seguramente por los beneficios, ¿verdad?, que encontraban cuando se acercaban a Jesús para satisfacer sus propias necesidades físicas, ¿verdad?, humanas. Pero estos que decidían escuchar a Jesús, escucharlos, eran aquellos que se dejaban guiar, que se dejaban orientar y que se dejaban estimular en el proceso de aprendizaje. Así que todas las ideas y todos los conocimientos y todas las experiencias que ellos podían experimentar lo absorbían de este maestro, al cual ellos llamaban Kyrios, al cual ellos consideraban como Señor. Y Jesús estaba inquietando la manera en cómo ellos estaban recibiendo la enseñanza, de todo modo tal que no solamente oyeran, sino también que escucharan aquella enseñanza. Y fíjense que no solamente se queda en el concepto de venir a Jesús y de escuchar a Jesús y sus palabras, sino que también tenemos que seguir a Jesús. La persona que viene a mí y escucha mis enseñanzas, después la sigue. Así que pasa de una teoría, de una enseñanza, ¿verdad?, teórica, a la praxis, a la práctica, porque usted escucha y usted practica lo que escucha. Y a esto Cristo lo compara como construir una casa con cimientos sobre las rocas sólidas. Efesios 2:20, escúchenle lo que dice Pablo: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero tú me vas a decir, Yari, pero no era el fundamento la roca,
ciertamente, y las enseñanzas de Jesús, ciertamente. Pero las enseñanzas de Jesús también están en su palabra. Por eso él le llama el fundamento de los apóstoles, refiriéndose al Nuevo Testamento, y el fundamento de los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento. Así que el fundamento sobre el cual nosotros construimos nuestra casa está basada en la palabra del Señor. Y la piedra principal de esa palabra es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Y sigue diciendo el texto en el verso 21 de ese Efesios capítulo 2: estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles, refiriéndose a nosotros, ¿verdad? Refiriéndose fuera a lo que era el pueblo judío, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? Que nuestra casa, este templo, ¿verdad?, que Dios nos da, está constituido para ser cimentado sobre la roca principal que es Cristo Jesús. Y mientras nosotros estamos siendo unidos en este fundamento, nosotros mismos somos moradas de Él, porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Y yo no sé si usted puede hacer como el salmista, ¿verdad? Qué conocimiento tan sublime y tan extraordinario que yo no puedo entender, pero sí lo puedo disfrutar. Lo puedo atesorar, puedo dar gloria a su nombre, porque nosotros somos templo y casa del Espíritu Santo del Señor que mora en nosotros. Que mora en nosotros. Así que ya no solamente el Espíritu Santo estaba alrededor de ellos, alrededor nuestro, sino que también está en nuestro interior. En nuestro interior. Y nosotros tenemos que permitir que tan pronto nosotros vengamos a Jesús, que escuchemos su palabra, poder seguir su instrucción, porque Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Pero fíjate que Jesús, en medio de sus enseñanzas, también hace ciertas advertencias. Él dice: ciertamente aquel que escucha y aquel que sigue es semejante a aquel que construye su casa y hace un cimiento, ¿verdad? Hace una zapata sólida y construye sobre la roca para que nada le destruya. Pero aquel que oye y que no obedece es como una persona que construye su casa en el suelo, en el terraplén, en la arena, dice otra, la Reina Valera, sin cimientos. Aquel que construye sin cimientos, cuando las aguas de inundación azoten esa casa, se derrumba en un montón de escombros. Aquellos que pasan de largo y no prestan atención a sus enseñanzas, por lo tanto no la ponen en práctica, no la ponen en praxis, son como aquellos que construyen sus casas, sus vidas sin echar cimientos, sin echar raíces, y se dejan llevar por cualquier filosofía humana y vaga, hueca, sin fundamento. Así que cuando vienen los duros tiempos, no permanecen firmes y experimentan las crisis y el caos de su vida, consecuencia de sus propias decisiones de no haber sido cimentados sobre la roca desde primera instancia. Prestaron sus oídos a escuchar las enseñanzas que le permiten construir, pero no construyeron sobre la roca, sobre la piedra angular, sobre la piedra principal. Y se cumple la palabra que está en Salmo 118, 22. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. No importa que muchos lo rechacen, esta sigue siendo la piedra principal. Y hay consecuencias de tú no cimentar tu vida, tu casa, tu vida entera, ¿verdad?, sobre esta roca que es Cristo. Fíjate que Cristo mismo se describe como la piedra del ángulo. Y esta palabra en griego significa, o se dice, acrogoniaos. Disculpe mi griego, que pues, no está muy afinada. Acrogoniaos. En griego se llama la piedra del ángulo. Y está compuesta por acrón, que significa parte superior o extremo, y también por gonía, que significa ángulo. Y algunos teólogos definen esto como piedra angular del fundamento. Y eso es lo que estamos leyendo en el texto, ¿verdad?, donde la gente construye su casa sobre la roca. Es la piedra angular del fundamento para que nada pueda moverlo de aquí. Pero otros teólogos también dicen que significa la piedra final de un edificio. La piedra final de un edificio, que probablemente se pone sobre el portal de ese edificio. Pero fíjense que nosotros leímos en el texto, ¿verdad?, que nosotros estamos cuidadosamente unidos por Él.
Así que no solamente Él es la piedra, Él es la base, Él es el fundamento, sino que todos nosotros estamos constituidos y unidos por esta piedra angular. ¿Usted puede dar gloria al Señor? Él es la roca sólida. Él es la piedra del coronamiento. Él es la base y Él es la cabeza. Él es el todo. Así que su iglesia está fundamentada sobre esta piedra angular. Sobre esta piedra angular. 1 Pedro 2:4 nos dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Fíjense que vuelve el texto a decirnos: ustedes los que se acercan a Cristo. Es necesario que tú te acerques a Cristo. Mira, la gente se pasa en crisis. La gente no entiende su crisis. La gente quiere salir de la noche a la mañana de su crisis. La gente quiere encontrar una fórmula mágica para salir de lo que te está experimentando. Pero yo lo que tengo que decir esta mañana es lo que principalmente lo que tienes que hacer es acercarte a Cristo. Es acercarte a Cristo. Ese es el paso inicial para que tú puedas experimentar el gozo y la plenitud del Señor. Para que tú puedas experimentar que las cosas se ponen en orden aunque estés en caos. ¿Usted entendió? Es que aquellos que vienen en Cristo experimentan la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que significa que aunque alrededor tuyo está en caos, tu vida está en orden. Está en orden. Así que lo primero que tienes que hacer es acercarte a Cristo. Acércate a la piedra viva principal, aquel que fundamenta tu vida entera, de modo tal que ninguna inundación, que ningún viento contrario, que ningún azote puede derribarte. 1 Pedro 2:6 sigue diciendo, y cita el profeta Isaías en su palabra, y dice, como dice las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Y usted sabe que a mí me encantan los absolutos en Dios. A mí me fascina saber que Él nunca nos deja desamparados, que Él nunca nos deja solos, que Él nunca nos va a dejar, porque Él siempre permanece con nosotros, aun cuando tú y yo no lo podamos experimentar. ¿Te escucho? El ser humano es emocional. El ser humano es aromático, ¿verdad? Que se deja llevar por sus emociones continuamente. Se deja llevar por lo que sienten o dejan de sentir. Pero quiero que tú entiendas algo. La palabra del Señor nos invita a entender y a comprender en medio de sus enseñanzas que el Señor Dios Todopoderoso, aquel que es la piedra principal, aquel que es la piedra angular, está con nosotros. Y Él nunca nos deja. Él nunca nos deja. Jamás seremos avergonzados porque tú y yo hemos confiado en Él. Hemos confiado en Él. Y fíjense que esta piedra principal también está cimentada a su iglesia. Su iglesia. Y contra su iglesia no hay nada contrario que pueda detenerla. Usted puede hacer planes, ¿sabe? El enemigo y las tinieblas pueden hacer planes, pero te tengo noticias. No hay nada que detenga la obra de la iglesia. No hay nada que la detenga. Damos gloria al Señor. Me encanta esta escena de Jesús cuando pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Ven, este era mi tema base. Esto es un chiste interno. En medio del proceso de la internalización del mensaje, yo estoy en la lucha de qué pasaje cojo. Y a veces nosotros pensamos ir por un lado, pero el Espíritu Santo quiere ir por otro. Así que tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Pero en medio del pasaje que yo inicialmente encontré, ¿verdad?, y que hablaba mi vida, está donde Jesús le dice a sus discípulos, a sus íntimos, a sus cercanos, ¿verdad? Aquellos que escucharon, aquellos que se acercaron, escucharon que le siguen. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo como persona. Y entonces los discípulos dicen, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, que ya había muerto para ese entonces. Recuerden que lo decapitaron en medio del proceso del ministerio de Jesús. Juan es preso, encarcelado, y el ministerio de Jesús sube, asciende, ¿verdad? Y
los discípulos de Juan el Bautista le dicen, mira, este tiene un ministerio más poderoso que el tuyo. Y Juan le responde, es necesario que yo me pero que él aumente. Y aumente. Pero en medio de su proceso, Juan es decapitado. Así que cuando Jesús está preguntando esto, y la gente está diciendo, ese es Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Porque Herodes, quien lo mandó a decapitar, tenía miedo de quién era Juan el Bautista, porque él reconocía a qué Dios servía. Él servía a la piedra angular. Él servía a la piedra angular. Y otros decían, eres Elías. Recuerden que Elías fue tomado un torbellino vivo, no vivió la muerte, y Elías promete en las escrituras que regresará para ser testigo. Y entonces decían, este es Elías, este es aquel que prometió, aquel profeta. Y otros decían que es Jeremías o algún otro profeta, ¿verdad? De esos que habían matado, pero que vino a la vida. Fíjense que todo el mundo tenía una diferente historia de quién era Jesús en aquel momento. Pero todos ellos que habían oído, pero que no habían escuchado sus enseñanzas, se fijaron en hombres. Su confianza estaba puesta en hombres, en profetas. Cuidado con los profetas. Existen profetas, ¿sabes? Está el don profético. Pero cuidado con aquel que se llama profeta, que se autodenomina profeta, pero que su praxis no está congruente ni con la palabra del Señor ni con la piedra angular que es Cristo Jesús. Así que cuidado con todo lo que escuchan, porque su confianza no puede estar establecida en hombres. El profeta falla, el profeta erra, el profeta sigue siendo humano, pero Dios sigue siendo la piedra angular. Dios sigue siendo el fundamento de nuestra casa. Dios sigue siendo la doctrina perfecta. La doctrina humana no es perfecta, las dogmas humanas no son perfectas, pero la doctrina de Dios es la perfecta, su palabra es perfecta. Así que no se deje llevar por pensamientos, por filosofías, por incluso corrientes religiosas. Cuidado, cuide su confianza de no poner su mirada en el hombre. No ponga su mirada en sus pastores. Porque nosotros seguimos siendo humanos. Porque nosotros seguimos siendo, ¿verdad?, imperfectos. Podemos errar en ocasiones, podemos faltar de respeto, podemos pecar en ocasiones. Pero usted y yo seguimos cimentando nuestra confianza en la piedra angular, aquel que es dueño de esta casa, aquel que la rige, aquel que es nuestro Señor, que es nuestro Dios. Porque yo tengo jefes, ¿sabes? Tengo jefes humanos, pero tengo un jefe celestial. Él es el dueño de esta casa. Él es el que ha cimentado la enseñanza, el trayecto, el proceso y sobre todo quien está viendo la victoria antes de que nosotros la recibamos. Él es nuestra piedra angular. Y entonces Jesús siguió preguntando, porque ellos siguieron mencionando gente, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, la gente igual. Sigue diciendo que ellos lo reconocían como profeta, fíjate. Al sol de hoy los judíos lo reconocen como profeta. No creen que sea su Mesías, pero sí lo reconocen como un profeta que existió. Pero bueno, vamos a ver. Y entonces les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes? Fíjate que hay una gran diferencia entre lo que dice la gente y lo que dice mi gente, lo que dice mi pueblo, lo que dicen aquellos que acudieron a mí, aquellos que escucharon y aquellos que decidieron seguirme. ¿Qué dicen ustedes quién soy yo? Y Simón Pedro, ¿sabes? Como lo volátil que él era. Yo me lo imagino en un salón de clase, ¿verdad? Era el primero que hacía mal para contestar, aunque sea un disparate. Pero en este momento, él dijo una declaración extraordinaria, porque él dijo sin pensarlo, tú eres el Mesías. Y Mesías significa el Cristo. Significa el ungido. El Mesías para ellos significa aquel que era esperado, aquel que los profetas declararon que venía. Él estaba declarando que ese era su Salvador. Su Salvador. El Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús tiene que responder de inmediato. Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. Mire, en medio de nuestras oraciones,
en medio de nuestras intercesiones por aquellos que no conocen al Señor, pídale al Espíritu Santo del Señor que sea revelado en su vida. Porque de otra manera, solamente ellos van a oír la enseñanza, pero no la van a escuchar. Pídale que sea revelado. Fíjense que Pedro dijo aquella declaración que tal vez no podía entender, pero que el Padre ya le había revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, dice Jesús. ¿Cómo es? No lo aprendiste de nadie. El Padre te lo ha revelado, te lo ha impregnado en tu ADN. Tú no sabes cómo tú lo sabes, pero tú lo sabes. Él es el Mesías. Él es el Salvador, Él es el ungido, Él es el Cristo. Y Jesús le hace esta revelación extraordinaria, más profundamente. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte y de las tinieblas no prevalecerán, no la conquistarán, no habrá nada que la derrumba, no habrá nada que se interponga ante ella. Esta es mi iglesia. Así que quien constituye la iglesia, lo siento para aquellos que se preguntan por qué hay iglesia. La iglesia la constituye Cristo. Aleluya. Que es imperfecta, sí lo es, porque está constituida de gente imperfecta, pero Él sigue siendo el angular. Él sigue siendo la piedra que es perfecta, aunque tú y yo no seamos perfectos. Él sigue siendo el fundamento. Y como estamos unidos a Él, Él es quien nos perfecciona, Él es quien nos hace uno, Él es quien nos está instruyendo cada día para que en el momento oportuno podamos alcanzar la perfección como lo es Él. Así que fíjense que Cristo no le dio importancia a lo que pensaban aquellos de quién Él era. Qué duro es esto, ¿verdad? Aquellos no tenían fundamento sólido. Así que a Cristo no le importaba las opiniones de los demás, pero sí le importaban las opiniones de los que estaban cercanos a Él, de aquellos que le seguían. Así que usted tiene que darle importancia a conocer y a reconocer quién es Cristo y lo que representa para su vida. Tiene que conocerlo. Usted tiene que saber que cuando usted escuche algo contrario a lo que está establecido en su palabra, usted pueda identificarlo. Usted diga, esto no me huele bien, esto como que no está de manera correcta. Miren, cuando nosotros estábamos aprendiendo a cómo predicar y cómo preparar un bosquejo, nosotros hacíamos referencia y buscábamos internet, pero en internet se encuentra cada barbaridad. Y nadie nos había instruido, ¿verdad?, de que teníamos que elegir los fuertes. Pero algo en nuestro interior, el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos decía, esto huele a pele maruca. Esto como que no está acorde a la palabra del Señor. Y aunque estábamos siendo aprendices, todavía seguimos siendo aprendices, ¿saben? Todavía estamos aprendiendo. Y yo creo que no deberíamos de aprender nunca, porque Dios es sublime, porque Dios es grande, porque Dios es excelso, porque nadie lo puede alcanzar, porque no hay pensamiento humano que pueda comprender su magnitud, su excelencia, su magnificencia. Así que usted no deje de aprender quién es Cristo en su vida, de reconocerlo por sobre todo. A Él le interesa que aquellos que se acercan a Él, que aquellos que lo escuchan y que aquellos que lo obedecen, que le siguen, sean claros de quién es su Dios, de quién es su Señor, de quién es su dueño, de quién es su fundamento. ¿Saben lo que sucede cuando aquellos que construyen su vida sobre la roca? Cuando vienen los duros tiempos, cuando suben las inundaciones, cuando golpean los duros vientos, cuando vienen las grandes tempestades de vidas, no importa lo que venga, el terremoto, el maremoto, el tsunami, no importa lo que venga, ¿sabe lo que va a pasar con su casa, con su vida? Por tanto, está bien construida y cimentada sobre la roca. No será destruida, quedará intacta. No importa los duros tiempos de calamidad que puedan venir, no tendremos temor alguno, porque Dios está con nosotros. Este Dios que es nuestro fundamento, este Dios que es nuestra roca sólida, este Dios que es incluso la piedra que sobrepone, que une todo el edificio, es este Dios, el que está en nosotros.
habita en nosotros. No será derribada tu casa, no será derribada tu familia, no será derribada tus pertenencias, los tuyos, no será derribada. ¿Sabes una cosa? Aquel que sabe quién es el Dios al que sirve, aquel que sabe quién es el fundamento de su vida, aquel que sabe dónde están sus raíces cimentadas, aquel, no importa los azotes que reciba en la vida, no importa, usted permanecerá seguro, usted permanecerá confiado. Y confiado significa, ¿usted sabe lo que significa confiado? Que aunque usted esté viendo lo contrario a las promesas establecidas de Dios para su vida, tú vas a seguir confiando en esa promesa. Usted va a seguir confiando de que los suyos van a venir a Cristo. Usted va a seguir confiando de que su situación particular va a tener la salida, porque sabe que la prueba viene juntamente con la salida. Y usted tiene que entender eso. Eso está establecido en su palabra. Es una promesa de Dios. Saben que existe más de 3,000 promesas, y cada una de ellas será cumplida sobre tu vida. Así que lo único que tú tienes que hacer es confiar. Confía. No hay ningún azote que pueda derribar tu vida si tú has cimentado tu vida sobre la roca. No hay ninguno. Mira, yo recuerdo que por el tiempo de María, ¿se acuerdan de María? Inolvidable, ¿verdad? Esta generación de casi historia. Todo el tiempo estaban en historia, hasta en los clásicos hicimos historia. Aunque perdimos, hicimos historia, ¿sabes? Así que celebre. María hizo historia en nuestra vida, así que esta generación se va a acordar de María. Y nosotros particularmente, María nos afectó. Y yo recuerdo que en esas primeras horas de incertidumbre, de incomunicación, porque se cayeron todos los teléfonos, porque no sabíamos, porque no había paso, porque no había luz. ¿Cuánto tiempo tuvimos sin luz? No me voy a engañar. En medio de esa incertidumbre, yo estaba tranquila, ¿verdad? Bueno, y comenzamos a escuchar rumores de que se había metido agua para levitar, porque las represas habían abierto, habían roto lo que no había roto, y se había metido el agua para la urbanización. Pero yo estaba tranquila. ¿Por qué? Antes de yo salir de casa, algo dentro de mí me decía que algo iba a pasar, pero yo hice una declaración en aquella hora y dije: Padre, esta casa es tuya, tú me la diste. Utilizó ciertos recursos, ¿verdad?, como mesero para que eso se diera, pero ciertamente esa casa estaba destinada y declarada para Cristo. Así que esta casa es tuya, y como es tuya, tú te encargas de protegerla. Y fíjate que nosotros habíamos establecido, y yo creo que ya le hemos dicho antes, ciertos proyectos que no habíamos podido hacerlo, ¿verdad? Nos llevábamos años. ¿Cuántos años llevábamos en la casa? Como 6 años o 7, sin que pudiéramos tener los recursos económicos para poder hacer los proyectos, las mejoras, sobre todo en el techo que estaba crítico. Y aquel tiempo, cuando nos enteramos que vino inundación, mi primera respuesta es que bueno, no voy a tener cosas nuevas. Porque ¿saben qué? Yo estoy segura y clara de a quién yo le sirvo. Yo sé que es el Dios proveedor. Yo sé que Él es el que se encarga de alinear nuestros caminos, de quitar y de remover todo lo que se interponga a su plan divino y de recompensar a sus hijos. Así que por cuanto mi confianza estaba puesta en el Dios Todopoderoso, yo tenía paz. Porque quien habita en nuestro interior nos da paz. Pero usted tiene que recibir la paz, ¿sabe? Reciba la paz del Señor. Permita al Espíritu Santo calmar sus emociones, calmar sus ansiedades, calmar sus pensamientos, y permita que Él tenga el control absoluto de su vida, porque Él es el fundamento. Enfoque su mirada en la victoria. Mira, yo estoy consciente de que no todo el tiempo estamos en victoria. En ocasiones sentimos dolor, en ocasiones sentimos tristeza, en ocasiones sentimos frustración, en ocasiones no está la cosa como debería estar, en ocasiones, ¿verdad?, el bolsillo se aprieta, en ocasiones la cosa se pone dura. Pero ¿sabe una cosa? La palabra nos promete que con la prueba juntamente viene la sanidad.
que con la prueba, que con el duro tiempo, juntamente viene la victoria. Así que enfoque su mirada. Enfoque su mirada en aquel que es el fundamento sólido de su vida, que sin importar lo que se levante, nada le va a destruir. Usted no será avergonzado porque Dios permanece fiel a su vida. Por lo tanto, no seremos derribados, permaneceremos firmes. La casa, nuestra vida no va a decaer porque Él sigue siendo nuestra roca y nuestro fundamento. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo, gloria a Jesús? Enfoque su mirada. A mí me encanta esta escena de Pedro. Este Pedro es tremendo, este Pedro es tremendo. En medio de la tempestad y de los grandes tiempos, en medio del mar muerto, están solos, aparentemente solos, ¿verdad? Físicamente. Está en medio de la nada. Y aunque ellos eran pescadores, la tormenta que se había levantado era tan grande, tan grande, tan grande, que ellos tenían miedo, estaban aterrados. Tenían miedo de perecer. Y en medio de aquella tempestad, ven a lo lejos a una figura entrando y caminando, y aquellos que habían oído la historia de mitos, que en medio del mar y las tempestades se paseaba un fantasma, ellos empezaron a inclinar sus oídos a esta mitología. Y entonces se preguntaban, ¿es un fantasma? Y estaban aterrados. Pero Pedro, que era el impulsivo, pero le dijo, si tú eres el Cristo, si tú eres nuestro Señor, si tú eres mi Dios, di que yo vaya a ti. Porque ya Cristo le había hablado, le ha dicho, tengan paz, tengan calma, que soy yo. Y Pedro en aquella tempestad se lanzó de primera intención y él estaba caminando firme por aquella agua como si estuviera caminando sobre la piedra sólida. Porque ciertamente a quien él estaba mirando era la piedra sólida, aun cuando él estaba caminando sobre las aguas. Pero Pedro quitó su mirada de la piedra sólida. Y entonces empezó a ver los duros tiempos, las duras olas, los duros vientos que azotaban. Y entonces comenzó a hundirse. Mientras él ponga su mirada en Jesús, mientras usted ponga su mirada sobre la piedra, mientras usted esté mirando a Jesús y no las grandes tempestades de vida en los duros tiempos, usted permanecerá caminando sobre toda tempestad. Pero por el contrario, si usted se desenfoca y se deja detener, va a trazar la bendición para su vida. Porque sí, las promesas de Dios son sí, amén. Pero en ocasiones el tiempo en que se han cumplido está entre tú y yo. Si una pregunta del pueblo de Israel, que se tardó 40 años rondando, dando vueltas por el desierto y nunca entró a la tierra prometida. Porque se desenfocaron de la piedra, del fundamento sólido de aquel que prometió que nada nos acontecería, que ninguna inundación nos iba a afectar, que ni los duros golpes nos iban a afectar, siempre y cuando usted tenga la mirada puesta sobre este fundamento. Sobre el fundamento. No se deje llevar por las distracciones. El enemigo es experto en distraernos, ¿sabe? En desenfocarnos. Y son como con cosas legítimas. Usted puede identificarlas. No se deje desenfocar. Él es nuestro fundamento. Padre, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Que nosotros y nuestra vida, Señor, nuestra vida entera, Padre, sean cimentados una y otra vez en ti. Una y otra vez en ti. Que nuestra confianza, que nuestra certeza, que nuestra seguridad sean puestas en ti, oh Dios. Que sin importar lo que nosotros podamos estar experimentando o sintiendo, Padre,
nosotros podamos ser como Isaías y que en visión, Padre eterno, podamos ver que tú sigues sentado en el trono y que tu falda, Señor, llena el templo, que tu presencia, oh Dios, llena nuestra vida, porque tú sigues siendo nuestra piedra angular, tú sigues siendo nuestro fundamento, tú eres, Señor, nuestro dueño y nuestro Señor, quien nos une, oh Dios, como cuerpo tuyo, oh Jesús, y quien permite que permanezcamos firmes y seguros, Señor, siempre y cuando nosotros sigamos viniendo a ti y acudiendo a ti continuamente, Señor. Vengan a Él, escuchen sus enseñanzas y síganle, porque tus enseñanzas, Señor, nos hacen bien, no son límites irracionales, Padre eterno, sino son límites que nos hacen bien, Señor. Padre eterno, que podamos entender que tus enseñanzas nos hacen bien, oh Dios, que tú deseas, Padre eterno, que sigamos cimentados sobre la roca, Padre, y que nada nos derribe, Señor. Que nuestra mirada, que nuestros pensamientos, que nuestras emociones, oh Dios del cielo, que nuestra vida entera, Padre, sea afirmada y reafirmada en ti, oh Dios. Que nada nos detenga, que nada nos perturbe, que nada nos llene de temor, Señor, que nada, Padre eterno, nos interponga en el camino que ya tú has establecido para esta tu iglesia, oh Señor, para tus hijos, Señor, para tus hijos. Padre, enséñanos, instrúyenos, Maestro, que podamos verte, Señor, que podamos verte, que podamos escucharte, oh Dios del cielo, y que sepamos, oh Señor, que podamos confiar en el absoluto que eres tú. Tú eres el absoluto, Señor. Tú eres quien nunca nos deja. Tú eres quien siempre permaneces fiel, oh Dios del cielo, a tus hijos. Tú eres, Padre eterno, quien cumples siempre tus promesas, oh Dios del cielo. Tú eres quien nunca nos abandonas, oh Padre eterno. Tú eres quien nunca nos dejas avergonzados, oh Dios del cielo. Tú eres ese, Padre, absoluto para nuestra vida. Tú eres nuestro fundamento. Tú eres nuestra piedra, nuestra roca firme, Señor Jesús, nuestro lugar seguro, nuestro alto refugio, Señor. Tú eres, oh Dios del cielo, nuestro escondite. Tú eres, Señor. Padre, que no se nos olvide. Impregna tu palabra, impregna tu enseñanza, impregna, Padre eterno, todas tus enseñanzas, tus instrucciones, Padre eterno, tus lecciones de vida, Padre, imprégnalo en nuestro corazón y en nuestra mente, oh Dios del cielo, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, oh Dios, oh Padre eterno, sino que seamos cimentados, oh Señor, en tu palabra, en tu promesa, en tu verdad, oh Padre eterno, que cerremos nuestros oídos, Padre, a falacias, a mitos, oh Dios del cielo, Padre, a vanas filosofías, oh Señor Jesús, y que podamos, Padre, sentirnos seguros cada día más en ti, Señor, que podamos reconocer, Señor, y afirmar quién tú eres para nuestra vida, Señor, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Señor, y por tanto, Dios del cielo, nosotros hacemos lo que tú digas. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestra guía. Tú eres nuestro norte, tú eres nuestro fundamento, tú eres quien nos abre el camino, tú eres, Señor, Padre eterno, por encima de nosotros mismos. Tú estás, porque somos tuyos, Señor. Así que cubre a estos, mis hermanos, Señor. Cubre a estos que están aquí, Padre eterno, congregados como un solo cuerpo, Padre, y cubre a aquellos que están a la distancia, que por situaciones de vida, Señor Jesús, por duros tiempos, Padre, por duras tempestades, Señor Jesús, no pueden llegar a esta tu casa, Señor. Permíteles ver, Señor Jesús, permíteles verte, Dios del cielo, Espíritu Santo del Señor, allégate, Padre, inyecta en su corazón, Padre eterno, la pasión y la victoria necesaria, Señor, que ellos puedan verte, oh Dios. Que no haya límites, Señor Jesús. Que no haya límites, Señor Jesús, que le impida acercarse, escucharte y seguirte, oh Dios. Seguirte, Señor. Padre eterno, y así mismo, Padre, te pedimos que te les reveles, Señor, poderosamente a aquellos quienes no te conocen.
aquellos que tal vez se dejan llevar por lo que escuchan, Padre eterno, pero que no han reconocido que tú eres el fundamento, que tú eres la piedra viva, que tú eres la piedra angular, Padre eterno, el fundamento sólido de nuestra vida, Señor Jesús, sobre el cual tenemos que construir todo nuestro sol. Oh Padre eterno, te suplicamos, oh Dios, que te les reveles, Señor. Inquiétales, oh Padre eterno, inquiétales en sueños, inquiétales en el camino, Padre eterno. Pon el deseo y el anhelo en su corazón, que sepan, oh Dios, que lo que necesitan, Padre eterno, es reconocerte como su Señor. Te lo suplicamos, oh Dios, y a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor. En tu nombre, oh Jesús. Amén. Amén.